Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Megalópolis, yo soy Macio Sare y estas son las noticias. No, espérame. Antes que nada, en nombre de todo el equipo que hace Megalópolis, quiero agradecer su paciencia por esperarnos. En verdad que es un gusto, es más que un gusto, un orgasmo estar aquí de regreso con ustedes para informarlos, claro, de la mejor manera. Sí, a ti que no podías dormir. A ti que dejaste de comer. A ti que dejaste de pasar los pasajes al chofer de la combi. A ti que pides tus esquites sin patitas. A ti que esperas el vagón vacío para no ir incómodo. A ti que pides tus micheladas de sabor. A ti que comenzaste a pedir tus tacos sin salsa. Y cómo no, a ti que ya no compras tu guajolocombo. En pocas palabras, a ti que le perdiste el sentido a la vida. Sí, a todos ustedes, gracias por seguir con nosotros. Nos fuimos un rato porque, como ven, tratamos de hacer algunas mejoras. Lo único que no se logró fue bajar de peso, pero pues ni modo, ¿qué le podemos hacer? Lo importante es que trabajamos por y para ustedes con la intención de entretenerlos e informarlos como Dios manda. En verdad, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias muchachos. Ahora sí, vámonos con esto que dice más o menos así. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Megalópolis, yo soy Macio Sare y estas son las noticias. Hablaremos sobre el destape de nuestro Thundercat mexicano, quien ahora quiere ser presidente. Así es, hablo nada más y nada menos que de José Antonio Meade Uribeña. Y si eres Forever Alone, quédate con nosotros porque hablaremos sobre 100 años de soledad. Hablaremos también sobre la nueva ley de seguridad interior aprobada por el Senado de la República, de la cual no sabemos quién estará más seguro, si el ejército, el gobierno o el pueblo. Además te decimos también cuáles son los retos para la Ciudad de México en el 2018. Quédense con nosotros porque aquí ¡comenzamos! Con pinches, antes que nada, aclaremos que no les vengo a decir por quién votar, pero si queremos un México diferente, debemos hacer cosas diferentes. En Megalópolis solo tratamos de hacer un pequeño análisis sobre los candidatos que pelearán la presidencia de la República para que cuando haya que votar, decidamos bien y a la mera hora no nos salgan con que nos están llevando al despeñadero. Muchas de las posturas ya han sido dadas, eso nos queda claro a la mayoría. Se dice que Meade está muy bien preparado, que Obrador es lo mismo que Hugo Chávez, que el Frente Ciudadano es un fraude, etc. Pero lo que sí hacen todos, y me incluyo, es reírse de los independientes. Así que comencemos a descartar. El Frente Ciudadano está más fracturado que tu corazón cuando vas con el de los tacos y te dice que ya no hay. Todo esto porque hay una batalla interna entre los representantes de los diferentes partidos para decidir quién será el candidato que los representará de cara al 2018. Anaya no quiere quedarse sin intentarlo. El PRD no sabe si poner a Mancera y de Movimiento Ciudadano no sabemos quién le dará su voto a favor, porque pues ni ellos saben quién será el que se va a aventar. Ahora, hablemos del Cruz Azul de la política mexicana, mejor conocido como Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha sido candidato a la presidencia en repetidas ocasiones y en todas ellas la ha Cruz Azuleado. Así es, el América de la política, mejor conocida como la mafia del poder, a través de dudosas decisiones termina por robarle el partido al último minuto. Andrés Manuel trabajó con el PRI y PRD. Con estos últimos resultó electo como jefe de gobierno en el año 2000. Actualmente milita con Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, del cual es presidente nacional y es además licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Al parecer no tiene un extenso y excelente historial como la mayoría lo dice. Ahora hablemos del hermano gemelo de Emilio Azcárraga. Así es, compinchis, me refiero a José Antonio Meade Uribeña. Este señor estudió nada más y nada menos que en la Universidad Yale en New Haven
Tiene doctorado en Economía, además licenciatura en Derecho por la UNAM, otra en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, fue secretario y subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 veces en diferentes periodos. Los primeros en 2010 a 2011, posteriormente del 2011 al 2012 y el último periodo lo dejó para ser candidato por el PRI. Estuvo también en las Secretarías de Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. Ahora, ¿cuáles son los candidatos más fuertes rumbo a la presidencia del 2018? Según una encuesta del Reforma, Andrés Manuel, Anaya y May estrictamente en ese orden. Como les dije, de Anaya no hablemos porque el Frente ni siquiera ha seleccionado a su candidato. Mejor hablemos de los que ya están. Por eso en Megalópolis te decimos algunas diferencias entre estos dos. Obrador, obviamente, y México Iribeña. Uno es de ascendencia española, aunque no lo crean, y el otro de irlandesa, también aunque no lo crean. Obrador dice que las reformas estructurales serán consultadas al pueblo en caso de que él quede en la presidencia. May opina que dichas reformas están bien empotradas en la economía mexicana. O sea que cada quien ve esas mendigas reformas de manera distinta. A los dos les gusta el béisbol. Por otro lado, May ha sido un servidor público de escritorio. Es decir, lleva 20 años en el servicio público en altos puestos en el gobierno del PRI y del PAN. No como el PG, que disputó ya 5 elecciones, 3 de ellas para gobernador en Tabasco y en la Ciudad de México, las otras 2 como candidato a la presidencia en la Capirucha. Hay que destacar que de estas 5 elecciones solo ha ganado una, la cual fue para jefe de gobierno, cargo que desempeñó con buenos indicadores y también se fue de la jefatura de la Ciudad de México con un nivel alto de aprobación. Hay que recordar que May fue presentado como candidato del PRI diciendo que no pertenece al partido, pero yo no conozco a ningún futbolista que es comprado por otro equipo y que diga que no juega para el equipo que lo compró. Así que si creías que no tenía inclinaciones por el PRI, es más, que él mismo te lo diga. ¡Triangulitos Play! Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto. Muchísimas gracias. Con esta declaración se podría interpretar de la siguiente forma. ¿Acaso May le está pidiendo a Peña que vote por él? En fin. De aquí en lo que llegan las elecciones, habrá campañas carentes de propuestas. Saldrán escándalos de políticos por todos lados. Los medios convencionales compararán a May con Obrador, argumentando su corta carrera en puestos públicos. En fin, como siempre y cada sexenio, una guerra sucia. México tiene 2 candidatos fuertes a la presidencia. Uno es un viejo lobo de mar y el otro no. Al parecer el PRI sigue apostando por quienes se han ido al extranjero a estudiar y regresan al país a ocupar cargos importantes. Ejemplos son Salinas de Gortari, Luis Videgaray y, para no ir tan lejos, el propio May. No estamos a favor de nadie, pero recuerden que Obrador dijo que se vendería Pemex, que May sería el candidato del PRI y que el PRI y PAN trabajaban juntos, declaraciones de las cuales el tiempo se encargó de darle la razón. Por lo menos es el único candidato que sin hacer nada se ha perfilado en las encuestas como el ganador hacia la presidencia. Todo ello gracias a los escándalos del PRI y PAN y la fractura de Movimiento Ciudadano, que ese ya ni cuenta, que a la mera hora ya ni vamos a saber quién va a ser el candidato de esa coalición. No tenemos nada en contra de May, pero recuerden que es el candidato de un partido que tiene 16 gobernadores presos, procesados y o prófugos. Por eso en Megalópolis te exhortamos a que te informes bien sobre cualquiera de los candidatos, revises sus propuestas y compares. Votes, por supuesto, conscientemente. No vaya a ser que en lugar de llevarnos al despeñadero, esta vez nos lleven al meadero. Regresamos. Compinchis, ahora hablaremos sobre esta situación tan difícil que se vislumbra mal para México. Y no estoy hablando del resultado de las futuras elecciones, ni mucho menos del grupo que nos tocó para el Mundial de Rusia 2018. Ese sí, ya de plano ya nos cargó. Estoy hablando nada más y nada menos que de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Pero si no sabes de qué rayos te estoy hablando, no te preocupes, nosotros te explicamos.
Dicha ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado jueves 30 de noviembre, la cual reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país. Obviamente cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones se vea comprometida y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas. La ley, compuesta por 34 artículos que aún deben pasar el filtro de la aprobación del Senado, establece que de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. Lo que da miedo con pinchis es que en todos los casos la decisión del uso de la fuerza será facultad del presidente de la República sin necesidad de aprobación del Congreso. Y por si eso fuera poco, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean pacíficas para que no se les considere una amenaza y efectuar detenciones con la policía. Aquí hay que resaltar que en ocasiones el mismo Estado manda policías infiltrados a las marchas para que violenten el movimiento, lo cual permitiría inmediatamente el uso de la fuerza. ONG nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos se han pronunciado en contra del dictamen, impulsado por el PRI, al considerar que abre la puerta a la militarización del país y potenciales violaciones de garantías de los ciudadanos. En Megalópolis, resaltamos que la CNDH ya ha dicho que esta ley viola los derechos humanos, aleja a las instituciones de seguridad pública de la lógica de transparencia y rendición de cuentas que obviamente debe regirlas. Alguien les debería de poner un tope y con esto lo están quitando. Están viendo que de por sí si las fuerzas federales y militares ya hacen lo que quieren con o sin permiso, aclaro, no todos, pero hemos conocido casos de secuestro por parte de cuerpos de la Marina o del Ejército o de policías federales. Por ejemplo, las 15 víctimas de Tlatlaya, el niño asesinado en Ozutla, los 7 jóvenes levantados en la Calera en Zacatecas y cómo olvidar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y si quieren ir más atrás en el tiempo, de ejemplo tenemos lo que sucedió en Aguas Blancas y recordado por todos y celebrado, recordado cada año, los estudiantes del 68. En todos estos hechos se ha sabido que militares o policías han abusado de la fuerza al grado de asesinar a personas. Además, todos estos casos aún se están investigando o están en la congeladora. O sea que prácticamente con esta nueva ley se está dando total uso de la fuerza al presidente de la República. Analistas coinciden en que el gobierno se está preparando para reprimir a los manifestantes que en las próximas elecciones salgan a marchar por los resultados, ya que se prevé que habrá ganado el dedazo de Peña. Nosotros no queremos confundirte con todo esto, por eso en Megalópolis te damos 2 distinciones que nosotros creemos importantes para distinguir el actuar de un policía o un militar en las calles. La policía está entrenada, o por lo menos eso se supone, para usar como último recurso la fuerza. Es decir, los cates, patadas voladoras, macanazos, soplamocos, etc. Ya depende del estado en el que estés. Y no estoy hablando del etílico. Esto sería algo más o menos así. ¿Quieren hacer su conflicto aquí? Nos interesa la seguridad de las personas. Eso venimos. Sí. Ahora, me abres aquí y me dejas sacar mi patrulla. Es lo único que nos interesa. Las patrullas Nada están más. aquí para dar vialidad y protección a la gente. La patrulla Entiéndanlo. no, la gente no, pero Pero a la gente no le está pasando nada. Eso, pero estás tomando una patrulla. no, Viene se para está acá. tomando, manejando, la hemos Pues déjanos tocado. sacarla de ahí. Déjanos sacarla de ahí, no tienes por qué tenerla ahí. Déjenos Se le está pasar dando un un- trato igualitario a toda la gente, no entran, no salen. Somos una autoridad y venimos a cuidar a la gente, inclusive a ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a mover este vehículo. Vamos a mover nuestro vehículo, por favor. Dame permiso. Díganlo platicar. Ah, bueno, pues ya dialogando nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ya dialogando, claro, eso dile. Y los militares están entrenados para usar como primer recurso la fuerza. Ya sean balazos, levantones, tehuacanazos, tortura, lo que sea. Aquí otro ejemplo.
¿Ustedes son los que chingan aquí? ¿O no? Ay, ¿por qué no lo dicen? ¿Y por qué puta se huyen, mucha lea? ¿Ah? De que nada deben hacerme, maldito. ¿Puta qué? ¿Qué? Porque estoy sudado por tu culpa. Por eso en Megalópolis reflexionamos: ¿ley de seguridad interior o permiso para matar? Regresamos. Lo que hubiera dado Díaz Ordaz por tener esta ley en sus tiempos, ¿no? Con Pinchis, 100 años de soledad cumple 50 años. Amigos, México se ha caracterizado por ser un país de poca. Así es, de poca lectura. Y por sorprendente que parezca, esto no significa que no sea un país que ha producido escritores. De hecho, podríamos afirmar en esa balanza que tenemos en cuanto a calidad y no cantidad, obviamente, un mayor auge en cuanto a la creación literaria en relación con los lectores. Espero que algún día México sea un país de lectores con mucho más ahínco. A pesar de esto, México tiene una de las ferias más importantes del mundo sobre los libros. Me refiero a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ella se expone una gran cantidad de editoriales, títulos, autores, entre otras cosas más, tanto clásicos como nuevos, infantiles y para adultos. La FIL de Guadalajara es un acontecimiento único y que les recomiendo ampliamente, no solo para comprar libros, sino para charlar con toda la gente, adentrarse más en el mundo de los libros. Pero en este caso, lo importante de la FIL es que en este año 2017 se cumple medio siglo de la obra 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es un clásico de la literatura, principalmente en la lengua castellana. Sin embargo, su relevancia supera esta frontera lingüística, pues ha sido traducida para más de 20 lenguas. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es una obra que reúne prácticamente todos los elementos de la condición humana en una narrativa realista mágica. Por un lado, un pueblo con historia, el cual es olvidado por la modernidad y que reclama acciones que encaucen sus fines. Pero la cuestión es que en los pueblos por sí mismos no son nada, sino que cobran sentido a partir de la vida y de los actos de las personas, porque son estas quienes actúan y constituyen los valores simbólicos sociales. De modo que la relevancia se ubica en conocer y comprender la vida de las personas que viven en ese pueblo, cuyo nombre es Macondo. Así es, entender por qué las personas que habitan Macondo viven y se comportan de esa manera y qué es lo que los anima a vivir. Por otro lado, el toque de 100 años de soledad también está en la combinación entre lo mágico y lo real, es decir, aquello fantástico con lo real. Como el surrealismo, es decir, explicitar lo extraño como una forma particular de vida, o sea, lo ilusorio o inverosímil como lo común. Macondo y sus habitantes poseen este rasgo distintivo. En la FIL de Guadalajara, una veintena de voces alabaron la obra de García Márquez, y es que se entabló una conferencia en la que participaron escritores como Elena Poniatowska y Benito Taibo, quienes expresaron la importancia de la obra 100 años de soledad en la literatura contemporánea. Así que, si eres el forever alone del grupo de amigos, les decimos que es una obra que deben leer con pinchis, para que sepan lo que significa 100 años de soledad, y si lo hicieron, pues vuélvanlo a hacer. Quiero rematar con una frase de este libro que en lo personal, pues a mí me gustó mucho y es con la que cierra la obra. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Regresamos. Con pinchis, ahora hablaremos sobre los retos que tendrá la población de la Ciudad de México rumbo al 2018 y no estamos hablando de abordar el metro en hora pico, menos del tráfico mañanero, menos de la preocupación que te da no encontrar lugar en el transporte. No permiten que entren. No.
hablaremos de otro tipo de retos: la delincuencia, la violencia, etc. La Ciudad de México es una de las zonas urbanas más pobladas del mundo y obviamente con un montón de problemas. Aunque quizá no tanto como cuando gobernaba un regente quien era nombrado por el presidente de la República en turno, el clásico bebazo, al más puro estilo del PRI. El 2017 está por irse y ya no regresará más. Este año será recordado por el inicio de Megalópolis, entre otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, ha dejado una serie de retos y problemas para la Ciudad de México que necesitarán resolverse para el siguiente año. Así es, compinchis, uno de los mayores retos en esa materia de violencia e inseguridad, las cuales muy probablemente se han derivado de las instancias públicas, la impunidad y en cierta medida también el mundo de los pasones, o sea, el de las drogas. En los últimos meses se ha incrementado el robo a tarjetaviente, transeúnte y el de automóviles y motocicletas. Esto es por un lado, pero por el otro está la reconstrucción de las viviendas que colapsaron o fueron derrumbadas como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. Por otro extremo, porque ya se nos acabaron los lados, está lo del incremento del gas. Es probable que el tanque de 30 kilos para inicios del 2018 cueste 600 pesos y el kilo de tortillas 17 pesos. Ojalá que me equivoque porque esto es lo que más queremos los mexicanos, la tortilla, ¿no? Por favor, no se metan con los tacos, que ya es lo único que nos queda. Además, no obstante, será un año de descuido, también porque son las elecciones para el nuevo alcalde o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como se ve, el 2018 será un año muy difícil, compinches. Todo esto ha implicado un desafío para desarrollar nuevas herramientas y mejorar la coordinación del gobierno para garantizar nuestra protección. Hasta hoy, el gobierno ha sido incapaz de generar la confianza suficiente de la ciudadanía en general. Así es, compinchis, un detonador principal de la violencia ha sido la impunidad, y de no romper esas cadenas tampoco se resolverán esos problemas, cuando las cifras arrojan una condición de vulnerabilidad que nos obliga a hacer un esfuerzo mayúsculo para que la protección sea eficaz. Pero también está sobre la mesa la reconstrucción. Queda claro que la administración de Mancera no concluirá dicha reconstrucción. Es importante escuchar la propuesta de los candidatos, saber cuáles son estas y modos de también hacer política. Así es, compinchis. En Megalópolis sabemos que el 2018 será todo un reto, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Recuerden que también serán las elecciones para presidente de la República, que esperemos no gane, ya saben quién. Ese mismo que estás pensando. O sea que habrá mucho por hacer por todos. Por eso te aconsejamos leer e informarte, y qué mejor a través de Megalópolis. Regresamos. Bueno, amigos, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, le den like al video y que lo compartan. Yo soy Macio Sare y recuerden, no te dejes chamaquear. Fue secretario y o subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3 veces diferente. Perdón, me secuelo si quieres. Fue secretario y subsecretario. O sea que cada quien ve estas reformas como se les da su regalada gana y... Así que si creías que no tenía inclinaciones por el PRI... perdón, es que me deseo. No vaya a ser que en lugar de llevarnos al... otra vez. No vaya a ser que en lugar de llevarnos al despeñadero... despeñadero, esta vez nos lleven al madero. E ONGs internacionales ya hacen lo que quieren con o sin compromiso. Ya hacen lo que quieren con o sin permiso. La policía de entrada, o por lo menos eso se supone. Ay, qué pena. La policía está entrenada, o por lo